Y ahí está, amigos, cómo se ve la lupa encendida. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar probando más lucecitas. Así es, como muchos de ustedes lo han pedido, vamos a seguir haciendo algunas pruebas. ¿Qué es lo que vamos a probar en esta ocasión? Como vieron en el título, vamos a estar probando los LED, unas mini lupas de Colite, que las tengo. Mandaron unas mini lupas de 45 watts, si no me equivoco, H4. Son las nuevas Y12, es un nuevo lanzamiento que la verdad estoy impresionado por el tamaño. La verdad es que es más pequeña que las mini lupas que ya habíamos visto, lo que nos abre la posibilidad de ponerle mini lupa a los faros que tengan el orificio donde entra el foco más pequeño. Entonces ahí es donde le veo más el uso y esperemos que pues no nos decepcione. Así que vamos a abrir la cajita a ver qué hay. También nos mandaron unas Y9 porque esta es la versión anterior a las Y12, o sea, se brincaron 3 versiones, no sé por qué, pero los de Colite así lo hicieron. Estas Y9 Plus, donde las vamos a comparar con las Y12. Entonces vamos a comenzar. Bueno, de entrada vemos aquí, nos va a traer un sticker de Colite. Muchas gracias a los chicos de Colite. Los links en la descripción van a estar de estos LEDs, de los Y9, los Y12, los Y8, los que ustedes quieran. Y pues de entrada vemos aquí el LED. Están más pequeñitos de lo que debería. Entonces los Y7, los de hace unas versiones, miden como una cosa así. Esto mide menos. Son de 45 watts, tienen ventilador, obviamente, todo el cuerpo es de aluminio y bueno, tiene la alta separada, ya saben, esta es la alta. Voy a usar el reflector original del faro y la baja. Ahí donde pueden ver ustedes trae un tornillo, tiene unos orificios donde van unos tornillos por si necesitamos darle más altura de la que necesitamos. Y el driver aquí está. El driver es todo de aluminio igual, pero bueno, vamos a estar viendo cómo iluminan y veamos si es muy buena opción. Si es buena opción o no, ya lo sabremos durante este video, así que no se pierdan ningún detalle y vamos a instalarlos, vamos a ponerlos y vamos a compararlos con los Y9. Igual vamos a salir a darle una vuelta a ver cómo iluminan. Vamos a instalarlos. Estos Y9 los vamos a estar instalando en el Spark plateado y estos en el Spark en el gris oscuro. Entonces, para tener una referencia más o menos clara de cómo iluminan. Bueno, pues aquí tenemos los Y9 que vamos a estar instalando aquí en este. Los Y12 los vamos a instalar en el otro Spark, que vamos a ver qué hay en los Y9. Los Y9 son los que traen bifocales, o sea, tienen alta y baja en la misma lupa. Entonces aquí viene el Y9 Plus. Entonces está el manual, un sticker de Colite y aquí está. Estos son los Y9 Plus. La parte que se ve salida es la alta y la otra parte es la baja. Esto es lo que vamos a instalar ahorita aquí en el Spark, en este. Y en el otro vamos a instalar los Y12 para ver cuál se ve mejor. Pero antes que nada hay que marcar la altura de los halógenos en la pared, porque sobre esa altura vamos a ajustar las mini lupas. Estas tienen unos tornillitos en las orillas, ahí lo pueden ver en las patas, unos hoyitos donde van unos tornillos que nos ayudarán a subir o a bajar las lupas dependiendo qué tanta altura necesita. Entonces ahí vamos a marcar la línea, vamos a marcar, ahorita les muestro y ya. Es lo mismo que hicimos la vez pasada. Muy bien, pues aquí como pueden ver ya tenemos en la pared marcada la que es la línea y la diagonal que hace el halógeno, porque sobre esta misma línea vamos a trabajar para ajustar las mini lupas que vamos a instalar, las Y9. Se tiene que hacer esto sí o sí para poderlas usar, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner la mini lupa y vamos a proceder a ajustar. Vamos a quitar esto, lo desenroscamos así y jalamos, ahí está, y ahora esto lo giramos. Esto lo vamos a meter allá, pero antes de ponerlo en el faro vamos a ponerle sus tornillos. Trae 6 tornillos para darle ajuste. Trae también un pequeño desarmador que nos va a servir para ello. Ahí está. Ahí está. Obviamente ahí, como podemos ver, le falta altura. Eso es lo que vamos a hacer con los tornillitos que tienen las patitas. Vamos a estarle moviendo para llevar la línea donde cruza hacia la línea donde empieza la cinta, o sea, no donde empieza abajo, sino donde está en el límite de arriba, que es ahí donde debe de quedar. Miren, ahí con respecto al halógeno, si le falta altura, como pueden ver,
está más abajo, entonces hay que subirlo con los tornillos de las patitas para que quede igual, a la misma altura. Bueno, pues ahí como pueden ver ya ajustamos las mini lupas. La verdad es que le dimos el tornillito de arriba todo a tope y llegó hasta la línea del halógeno, ya no dio más. Lo único que no me gustó es que si le ajustaba los de abajo, pues la luz se iba para abajo, entonces, pero bueno, queda a la misma altura del halógeno, eso sí, da casi, todavía le faltó un poquitito nada más, pero bueno, quedó justito y todavía le quedó a deber como 1 centímetro, pero bueno, lo ideal es que queda exacto casi, así que ya está instalado aquí. Y esa es la baja. La alta, esa es la alta. Entonces, como pueden ver ahí ya están instaladas las Y9. Vamos a ver cuántos luxes dan. El valor se los voy a dar en luxes y ustedes sacan sus conclusiones. Y nos está dando 2637 la baja. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a instalar los Y12 en este Spark. ¿Cómo debe de quedar instalado? Ya saben que tiene el conito que les mostré, que se desmonta y ese queda instalado adentro. Ponen el capuchón y luego ponen el LED, lo insertan hasta adentro y ya lo ajustan girándolo así queda. Y ya aquí ya le podemos dar vuelta para ajustarlo. Hay que esperar que oscurezca para que ya lo podamos probar. Y ahí está, así es como queda. Bueno, la instalación de las Y12 es más fácil. Miren, primero vamos a colocar esto con el tornillo previamente ajustado. O sea, lo tienen que instalar primero sin capuchón y luego con el capuchón. Luego el capuchón va, ahí se ve lo dorado de la base, luego el LED. Ahorita vamos a ajustar así o así, dependiendo de qué tanto necesitemos. Ahorita lo vamos a ver en la pared. Ahí sobre la línea, como pueden ver. Ahora sí, vamos a probarlas. 1361 luxes máximo los Y12 con la alta. $16,010 en alta. Tenemos un problema aquí, ¿no? Son 16,000 en alta y 1300 en baja. Y pues bueno, amigos, como pueden ver,
Pues la iluminación de las Y12 no es muy pobre, porque sí alcanza a iluminar la calle. El problema es la intensidad. O sea, no es tanta como las Y9, la verdad esperaba más, pero bueno, la alta sí se ve, pero bastante fuerte. Miren, la alta pues se ve más fuerte, como pueden ver. Miren, aquí al final se ve la línea. O sea, comparen, esta es la alta y lo que sobra de este lado es la línea de la baja. O sea, porque siempre la línea de la baja a la derecha siempre es más alta. Bueno, en otros países que tienen el volante a la derecha sería a la izquierda. Esta línea estaría acá. Eso es lo que tiene, que la alta se ve mucho más que la baja. Entonces la propuesta está buena. Ahora sí que ya sería decisión de ustedes si los quieren, porque bueno, serían una opción para los faros que no caben una lupa de las de tamaño normal, o sea, de las de tamaño de mini lupa de tamaño normal que hemos visto, que es como de 1 pulgada. Y entonces hay coches que no cabe una lupa de ese tamaño, como las Y7, Y8, Y9, no cabe. Entonces esta sí, porque es más chiquita, la lupa es como de media pulgada. Se ven, sí se ven, pero no se ven tan fuertes. O sea, como que le falta intensidad. Pues ahí lo tienen, amigos, las Y12. La verdad es que esperaba más, pero es buena la propuesta. Por el tamaño es buena la propuesta, porque sí, o sea, hay más potentes como las Y7, Y8 y Y9. Las Y9 que les mostré ahorita alumbran más. Ya vieron que dan, el luxes da el doble casi. Son casi 2000, casi 3000 luxes que da, 2600 y algo, con picos de hasta 2900, casi los 3000, los Y9. Entonces estos están dando casi 1500 luxes a 3 metros de distancia de la pared. Ya ustedes depende cuántos metros. El alcance de las Y12 ahorita es como de unos 100 metros aproximadamente, en la que va perdiendo intensidad, pero bueno. Y la alta está muy bien, la alta está perfecta. Bueno, amigos, pues en conclusión, ¿pasan o no pasan la prueba las Y12? Sí la pasan, rayando apenas. El único detalle que van a tener es en lluvia. En lluvia de plano no van a tener visibilidad. Me refiero a en el suelo, en los costados sí van a tener suficiente visibilidad, porque comparándolo con otros coches que salen con LED de agencia, la verdad es que ilumina casi igual que un coche que traiga LED de agencia. Ahí sí rayan un poco en su iluminación, pero bueno. La propuesta está buena. Para los que tienen faros con el orificio muy pequeño, está muy bien. Para empezar, ya esperamos las próximas versiones que nos den algo un poco más potente, que se pueda alinear mejor, porque bueno, no deslumbran. Ninguna de las mini lupas que he probado deslumbran. Si se ajustan bien, claro, tienen que ajustar bien para que no deslumbre. Tiene que quedar la misma altura específica que trae su halógeno original, para que tengan buena dirección de la luz y no deslumbre, y aprovechen bien toda esa luz que emite. Pues ya está, amigos. En la descripción del video van a estar los links de compra, la página de Colite. Muchas gracias a los chicos de Colite por habernos mandado estos dos kits para probarlos. En cuanto a los Y9, pues sí pasan la prueba, están un poquito mejor. El único detalle que no me gustó es la alta. La alta no, es muy pobre la alta. En eso es al revés, a menos que sean los Y9 normales, que traen la alta que usa el reflector del faro original, y ya con esa pues sí la podrían hacer. Pero bueno, amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por habernos acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas. Síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links, información y todo lo que se vio en este video. Y nos estamos viendo en el próximo video.